mosquito. Este mosquito ha vivido hace 46 millones de años. Es un fósil de este mosquito, una piedra. Y qué interesante tiene este mosquito, que murió después de haber picado a algún animal. Y también en esa época, el su abdomen está lleno de sangre. Quiere decir que los mosquitos, millones de años, también eran hematófagos. Había mosquitos igual que ahora hay, y que se alimentaban de sangre. Una joya de la paleontología, fósil de un mosquito, de una piedra. Bien, aunque no había humanos, en esa época todavía, la tierra todavía no estaba poblada por humanos, ya había mosquitos. Bien, empezaremos a hablar de los linfocitos. Ustedes saben que la sangre es un tejido, la sangre, como cualquier tejido, tiene células, tiene un líquido extracelular que rodea a las células. Este líquido extracelular parte del líquido interno que rodea a las células. Este líquido extracelular tiene que haber iones, glucosa, ácidos grasos, otras sustancias que intercambian con las células de este tejido. ¿Cuáles son las células de la sangre? Los linfocitos, los leucocitos y fragmentos de células que viven en células plaquetas. Pero además tenemos el líquido extracelular, que es el plasma, ¿no? El plasma hay proteínas, hay iones, todo lo que decía hace un momento. Bien, entonces nos vamos a ocupar de las células de este tejido, las células sanguíneas, y hoy día vamos a hablar de los eritrocitos. Esta célula, el eritrocito, llamado también hematíe, el glóbulo rojo, color, tiene como principal función el transporte de la hemoglobina. De hecho, el color que tiene el glóbulo rojo se debe a la hemoglobina y particularmente al grupo hemo, que está constituido por una molécula de hierro, es el hierro, el primer color rojo intenso al linfocito y a la sangre, ¿no? Que la sangre sea roja. La hemoglobina es la molécula principal para el transporte del linfocito. La hemoglobina tiene la capacidad de unirse al oxígeno de forma laxa, es decir, se une y se libera el oxígeno de la hemoglobina con mucha facilidad, ¿no? El oxígeno y la hemoglobina se forma un enlace débil. Si la concentración de oxígeno es alta, fácilmente el oxígeno se une a la hemoglobina. Si la concentración de oxígeno es baja, el oxígeno se libera, se rompe en estos enlaces débiles. Además, el eritrocito contiene una enzima, la anidrasa carbónica. Esa misma anidrasa carbónica que la hemos visto en varias funciones y que lo que hace es unir o generar la reacción química que permite que el dióxido de carbono se una al agua y se forme el ácido carbónico. Ya hemos visto que el ácido carbónico es un ácido débil que cede el hidrógeno y en que se convierte en bicarbonato, ¿no? Esta reacción es esencial para el transporte del dióxido de carbono. Vamos a ver, no en este tema, pero con mayor detalle cuando veamos
que el dióxido de carbono no se transporta como dióxido de carbono, una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta como dióxido de carbono. Generalmente se transporta como bicarbonato por la sangre, ¿no? Gracias a esta reacción que se da donde en el eritrocito. Además, el eritrocito también actúa como un excelente amortiguador ácido-base por este mismo proceso, ¿no? Es decir, que el dióxido de carbono es una sustancia ácida. Si hay una alta concentración de dióxido de carbono en la sangre se va a acidificar. De hecho, la sangre venosa es más ácida que la sangre arterial por la presencia del dióxido de carbono. Entonces, al hacer esta reacción y convertir el dióxido de carbono en bicarbonato, ¿qué está haciendo el eritrocito? Está cumpliendo también una función de amortiguador, lo que veíamos ayer, ¿no? Disminuir la acidez o la alcalinidad de un líquido para llevarlo a sus pHs normales. Bien, ahora hablaremos de las características físicas del eritrocito. Ya esto ustedes han visto el bioquímico en histología, no vamos a entrar en detalle, pero el eritrocito mide alrededor de unos 7 micrómetros de diámetro, es un disco bicóncavo. ¿Por qué es un disco bicóncavo? Porque tiene dos caras, el disco es aplanado, ¿verdad? Aquí lo podemos ver mejor, entonces, este es un eritrocito, ¿verdad? El diámetro de 7 micrómetros, en el centro, la parte central, es más delgado, va a medir 1 kilómetro de ancho, y los bordes, donde es más ancho, va a tener un espesor de 2.5 micrómetros. En general, digamos, el volumen muscularmente del eritrocito es de 90-95 micrómetros cúbicos. Son características generales del eritrocito. ¿Cuántos eritrocitos hay en la sangre? Si tomamos un milímetro cúbico, un decilitro, podríamos decir que hay aproximadamente unos 5.200.000, más o menos 300.000, ¿sí? Márgenes. Esto en el varón. Y en la mujer serían 4.900.000, más o menos 300.000. ¿No? Esto puede variar también dependiendo del método con el que se ha hecho el conteo de los eritrocitos. Hay diferentes métodos bioquímicos para hacer el conteo. Las variaciones son pequeñas. Y ustedes van a observar, por ejemplo, que en un libro dice un valor, en otro libro otro valor, en un laboratorio, cuando pedimos examen de sangre, por ejemplo, en un laboratorio los valores pueden ser unos y en otros pueden variar, en otros. Pero estas variaciones son muy pequeñas. Si hablamos de 5 millones, que varíen en 200.000, 300.000, ¿no? Los valores no es nada, o sea, se debe básicamente al método, ¿sí? Que se ha utilizado para el conteo de los sitios, las variaciones mínimas, que no influyen en el diagnóstico que vamos a hacer, porque además cada método tiene sus valores de referencia. ¿No? Bien. Ahora, hemos dicho que el eritrocito es el que transporta la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina es la que va a transportar el oxígeno. Esta molécula nos interesa sobremanera porque es una molécula, es una proteína
hemoglobina no hay transporte de oxígeno. ¿Cuánto de hemoglobina vamos a encontrar? Alrededor de unos 34 gramos por 100 mililitros de células. Es decir, si centrifugamos y solamente tenemos células, solo glóbulos rojos, entonces en 100 mililitros de células puras hay 34 gramos de hemoglobina. La cantidad de hemoglobina, ¿no? Es importantísimo la hemoglobina para el organismo. ¿Qué es el hematocrito? No es nada más que el porcentaje de células que hay en la sangre total. ¿Cuánto va a ser el hematocrito normal? Entre 40 a 45%. También estos valores pueden variar en el hombre y en la mujer. Ya hemos hablado del hematocrito cuando hemos hablado de la densidad de la sangre, ¿recuerdan? Hemos hablado de la circulación. Pero en este caso nos interesa ya no como densidad, factores que influyen en la circulación, sino la importancia del transporte de oxígeno. Entonces, que hay una cantidad de hemoglobina determina la cantidad de oxígeno que se va a transportar. Cuando tenemos en un varón, un hombre, 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre, ya no de células, sino tomamos una muestra de sangre, y en 100 mililitros de esa muestra de sangre tenemos 15 gramos, entonces tenemos un valor, digamos, normal, que va a transportar el oxígeno necesario y suficiente para que las células tengan mayor, digamos, el mayor aporte, ¿no?, para sus funciones. Y en las mujeres esto va a variar, 15 gramos en 100 mililitros de sangre total. Igual, tomamos la muestra de sangre, ya no la centrifugamos, sino en toda la muestra de sangre, 14 gramos de hemoglobina. Esos son valores normales de hemoglobina. Ahora, ¿cuánto oxígeno va a transportar cada gramo de hemoglobina? Cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Por eso es importante la cantidad de hemoglobina que tenemos. Si tengo 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros de sangre, ¿cuánto de oxígeno va a transportar? Alrededor de 20 mililitros de oxígeno. Eso es fácil. Es decir, multiplicamos 15 por 1.34 y tenemos los mililitros que transportan 100 mililitros de sangre total. ¿No es verdad? Y en la mujer, como hay un gramo menos, 14 gramos, multiplicamos 14 por 1.34 y observamos que está alrededor de 19 mililitros de oxígeno. Entonces, conocer la cantidad de hemoglobina, cuando pedimos, por ejemplo, una muestra de sangre, también una muestra de sangre, cuánto de hemoglobina hay, ya nos da un indicativo de cuánto de oxígeno transporta la sangre de una persona, ¿no? Y la cantidad de oxígeno que está transportando va a ser suficiente o insuficiente para que las células puedan cumplir con todas sus actividades metabólicas, porque el oxígeno es esencial para el metabolismo celular. Bien, entonces son números que hay que ir recordando. Ahora, ¿dónde se producen los eritrocitos? Los eritrocitos van a producirse en diferentes lugares de acuerdo a digamos, a la edad, ¿no?, a la etapa de la vida. Cuando estamos en la vida embrionaria, ¿sí?, cuando todavía somos embriones, ¿quién produce eritrocitos? El saco-proteína, que va a empezar a producir los primeros eritrocitos. Luego, en el segundo trimestre de
el vaso, los ganglios linfáticos. Y a partir del último trimestre, del último mes de gestación, ya está formada la médula ósea y empieza la formación de la médula ósea exclusivamente. Y esto, después del nacimiento y hasta la muerte, es la médula ósea la que va a formar los centros. Entonces recuerden el saco uterino, la vida embrionaria, el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos hasta el segundo trimestre y ya desde el tercer trimestre hasta que morimos ya va a ser la médula ósea exclusivamente, ¿no? Ahora ver, ustedes saben la médula ósea es en los huesos. Entonces, todos los huesos y todas las médulas óseas forman eritrocitos. Al principio sí, hasta los 5 años más o menos de edad, todos los huesos que tienen médula ósea van a producir eritrocitos. Luego, a partir o hasta los 20 años, van a producir la médula ósea de todos los huesos menos ya la médula ósea de los huesos largos, ¿no? Conforme entonces va pasando en la adolescencia, los huesos largos, la médula ósea del fémur, del radio, del cúbito, del húmero, dejan de producir glóbulos rojos. Y exclusivamente quienes van a quedarse produciendo eritrocitos durante toda la vida, los huesos planos, los huesos esponjosos, el esternón, las costillas, los ilíacos, ¿no? Las vértebras, la médula ósea. Estos huesos van a producir los eritrocitos hasta la muerte, ¿no? Bien. ¿Cómo es la génesis de los eritrocitos? Todas las células de la sangre se forman a partir de una célula, la célula madre, que también se conoce como la célula precursora hematopoietica pluripotencial. ¿Por qué es precursora esta célula? Porque a partir de esta proceden todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad? Hematopoietica, porque estas son células sanguíneas, ¿no? Esta es una célula capaz de producir células sanguíneas. Y pluripotencial, ¿por qué? Porque se producen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. No es solamente de un tipo de célula. El nombre lo dice todo, ¿no? Célula precursora hematopoietica pluripotencial. De aquí derivan todas las células sanguíneas. Ahora, si ustedes observan, aquí tenemos a la célula precursora hematopoietica pluripotencial. Pero esta célula se tiene que convertir o tiene que producir, ¿no? Va a producir células hijas que den origen a los eritrocitos. Esta misma célula tiene que dividirse y producir células que den origen a los glóbulos blancos, a los granulocitos por una parte, ¿no? A los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. Esta misma célula tiene que dar origen a otro tipo de glóbulo blanco, a los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B. Y esta misma célula tiene que dar origen a los megacardiocitos. Y los megacardiocitos se van a convertir después en qué? En plaquetas. Entonces, ¿cómo hace esta célula? A partir de esta célula aparecen la primera división, que son células precursoras comprometidas. Estas células precursoras comprometidas
se comprometen ya con alguna de las líneas, la línea roja, la línea blanca, ¿no? Para luego irse subdividiendo ya para formar o glóbulos rojos o glóbulos blancos. Luego, cuando esta célula precursora comprometida va a dar lugar a otra célula que es la unidad formadora de eritrocitos o de glóbulos rojos, ¿no? Es la unidad formadora de eritrocitos. A partir de esta unidad formadora de eritrocitos se va ya a generar estas células, se va a dividir y aquí que va a dar lugar a un proeritroblasto, ¿no? Que es la primera célula ya de la línea roja. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que el organismo y la médula roja saben que tienen que formar o glóbulos rojos o glóbulos blancos, ¿no? No forma hoy día glóbulos rojos y mañana glóbulos blancos, o en la mañana, en el horario de la mañana de 8 a 12 glóbulos rojos y en la tarde glóbulos blancos, ¿no? La célula, la médula ósea forma, produce de acuerdo a las necesidades que tiene el organismo. Realmente es un mecanismo también de retroalimentación negativa, ¿no? Si hay glóbulos rojos o hay poco oxígeno en la sangre, entonces todo el mecanismo de producción de eritrocitos se va a desencadenar. Si hay un problema de infección, de inflamación en el organismo, todo el mecanismo de producción de glóbulos blancos se va a desencadenar, ¿no? Entonces, a esto, a esta capacidad de formar diferentes tipos celulares, no sé cómo potencial esta característica pluripotencial que tiene la médula roja, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia de oxígeno o hay una presencia de una infección o una inflamación? A partir de estas circunstancias, de estos eventos, se van a formar una serie de proteínas, ¿sí? Estructuras químicas que los vamos a conocer con el nombre de inductores de diferenciación y de crecimiento. ¿Ah? Estos inductores de diferenciación y de crecimiento van a permitir que tanto células blancas como rojas se formen y además van a permitir que estas células que se empiezan a formar vayan madurando, vayan cambiando de estadio. Recuerdan, ahorita vamos a hablar de eso, pero en la primera célula, digamos, el proeritroblasto, ¿no? Luego este proeritroblasto va a dar lugar a los eritroblastos, ¿no? Y hay el eritroblasto basófilo, el eritroblastófilo, ¿no? Y hasta llegar al eritrocito. Entonces, para el cambio de cada uno de estos estadios hay factores, proteínas que forman el organismo que ayudan a que vayan pasando de un estado a otro, o lo mismo los glóbulos blancos, ¿no? Que vayan cambiando neutrófilos desde sus formas más, digamos, primarias hasta convertirse en el polimorfo nuclear, el neutrófilo polimorfo nuclear. Hay factores que nos van a ayudar a pasar de un estadio a otro. Entonces, estos factores se los llama factores de crecimiento. Y a los factores que definen si va a ser glóbulo rojo o glóbulo blanco, factores de diferenciación. Vean
los factores de crecimiento son múltiples proteínas que controlan el crecimiento y la reproducción de las células precursoras, desde la célula madre, la célula hematopoyética mitocondrial, pasando por las células constitutivas, por las unidades formadoras de colonias, hasta los diferentes estadios. Los factores de crecimiento están involucrados. Y hay inhibidores de diferenciación. Verán, proteínas que controlan la diferenciación de las células precursoras. Estas proteínas están estimuladas, como decía hace un momento, por una disminución del oxígeno en los tejidos o una presencia de inflamación o de infección. Por ejemplo, si hay una deficiencia de oxígeno, ¿quién va a detectar esta diferencia de deficiencia de oxígeno? El tejido, de todos los tejidos en general, ¿no? Y van a empezar a sufrir porque no hay oxígeno. Pero hay un tejido, que es el riñón, que va a detectar y va a formar una hormona, ¿sí?, que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina se forma gracias a que no hay oxígeno. Una vez que se forma la eritropoyetina, ¿a dónde va a ir? A la médula ósea. Y en la médula ósea activa a la célula precursora potencial. ¿Para qué? Para que se comprometa con la unidad, con la formación de glóbulos rojos y se forme la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Entonces, y vaya esta unidad formadora de colonias de eritrocitos cambiando, ¿no? Vaya produciendo nuevas células y así hasta el eritrocito formado. Bien, entonces, veamos cómo va a ocurrir con el eritrocito. Mañana, cuando vayamos a dar los glóbulos blancos, vamos a ver la característica de los glóbulos blancos. Claro, entonces, ya tenemos la unidad formadora de colonias de eritrocitos que se han formado gracias a la presencia de la eritropoyetina. Tenemos el proeritroblasto. Esta es la primera célula, es una célula redonda, grande, que tiene un núcleo grande, que tiene un citoplasma que abarca una buena parte de la célula. La principal característica de esta célula es que es grande, es redonda y con un núcleo bastante grande. Luego se divide esta célula en el eritroblasto basófilo. El eritroblasto basófilo, ustedes pueden ver, es una célula todavía redonda, grande, con el núcleo grande, y que ya en su citoplasma formando algo de hemoglobina, porque el proeritroblasto no tiene nada de hemoglobina. Este eritroblasto basófilo ya empieza a tener algo de hemoglobina, pero todavía se tiñe con colorantes básicos, por eso es basófilo, ¿no? Luego, este eritroblasto basófilo se convierte en eritroblasto policomatófilo. Ya no se tiñe con colorantes básicos, vean, ya es más rojo el citoplasma, hay más hemoglobina, el núcleo empieza a achicarse, aunque la célula también es más chica, pero desde luego, si la célula es más chica, el núcleo va a ser más chico. Pero fíjense la relación entre el citoplasma y el núcleo, aquí ya es diferente que en el basófilo. Aquí podemos observar que el núcleo es más pequeño en relación a todo el citoplasma. El citoplasma va creciendo y se va llenando ¿de qué? De hemoglobina. Luego viene el troblasto ortocromático. Esta ya es una célula más pequeña todavía, ¿sí? Es el núcleo mucho más pequeño, el citoplasma más grande con relación al núcleo y ya es una célula roja, ¿no? Hay mucha hemoglobina, pero todavía tiene núcleo.
Luego está el reticulocito. El reticulocito ya es casi un eritrocito formado. ¿Qué es lo que tiene el reticulocito? El núcleo ha desaparecido, quedan elementos de cromatina y otras sustancias que están presentes en el núcleo dispersas por el citoplasma, pero el citoplasma ya es todo lo que está dentro de la célula, el núcleo ya prácticamente ha desaparecido y hay una gran concentración ya de hemoglobina. Y finalmente está el eritrocito, donde ya no quedan ni restos de núcleo y solamente en el citoplasma que hay hemoglobina. Desde luego también hay restos de organismos citoplasmáticos, hay enzimas, muchas enzimas que el eritrocito están ahí para ayudarlo a cumplir sus funciones durante la vida útil que tiene el eritrocito. ¿Cuánto tiempo vive un eritrocito? Alrededor de 120 días, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, las enzimas y otros elementos que tienen el núcleo les sirven para su función. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento sale de la médula y a la circulación del eritrocito? Cuando se convierte en reticulocito. Fíjense, entonces el reticulocito ya sale a la circulación, circula 1 o 2 días y madura hasta convertirse en eritrocito. ¿Estamos? ¿Sí? Este reticulocito va a salir por diapéresis hacia la circulación, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo está regulada entonces la producción de eritrocitos? ¿Quién la va a regular? La cantidad de eritrocitos que hay en el organismo se tiene que mantener constante. No puede haber más ni menos, porque los eritrocitos son los que van a determinar la densidad de la sangre. ¿Sí? Y la densidad de la sangre tiene que ser 3 veces más que la del agua para que la circulación no sea complicada. Ya sabemos que cuando disminuye la densidad de la sangre circula más rápidamente, la anemia. Y cuando aumenta la densidad de la sangre, como la policitemia, la sangre se enlentece, ¿verdad? Y los dos casos traen problemas cardiorrespiratorios. Entonces, siempre tiene que haber una masa de eritrocitos que sea constante. Desde luego, esto puede variar en las anemias, porque si no hay consumo de oxígeno, de hierro, si no hay una buena nutrición o hay otros factores que afecten a los eritrocitos, van a haber menos eritrocitos, ¿no? Pero normalmente, si no hay esas circunstancias, siempre la cantidad de eritrocitos se tiene que mantener constante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para que esta masa de eritrocitos se mantenga constante? El transporte de oxígeno. ¿Ya? ¿Quién va a determinar si se producen más o menos eritrocitos? La cantidad de oxígeno que está siendo transportada a la sangre. Si disminuye la cantidad de oxígeno, inmediatamente, como les decía hace un momento, el riñón es el que se va a encargar de captar esta disminución. No hay poco oxígeno que se está transportando a los tejidos, entonces se va a producir una síntesis de eritrocitos para que se pueda transportar la cantidad necesaria de oxígeno. Entonces, gracias a este mecanismo, la cantidad de eritrocitos siempre está dentro de unos valores casi constantes, ¿no? Como tiene que ocurrir para que se mantenga la homeostasis. Entonces, aquí el principal regulador es la oxigenación, ¿no? Cualquier trastorno entonces que reduzca la cantidad de oxígeno transportada hacia los tejidos va a aumentar la producción de eritrocitos. Por eso que la altura
así crudo, ¿no? En cualquier lugar del mundo, lugares altos, ¿qué ocurre? Disminuye la saturación de oxígeno. ¿Y qué hace el organismo? Aumenta la producción de eritrocitos. Por eso que en lugares altos hay una policitemia, no es una policitemia fisiológica, que compensa en parte el poco oxígeno que llega a los tejidos, ¿no? En la anemia también ocurre esto. En enfermedades cardíacas, en enfermedades pulmonares puede ocurrir. Pero normalmente, entonces, si disminuye el número de eritrocitos, porque hoy día tenemos 5.200.000, pero hoy día también de los 5.200.000 que han llegado a las mañana, a las 1 de la mañana, ¿no? Van a morir muchos eritrocitos, ¿no? Esos que han nacido hace 120 días van a morir hoy día, por decir. Van a llegar al vaso, los macrófagos los van a fagocitar y entonces va a haber menos transporte de oxígeno. Entonces, inmediatamente, ¿qué tiene que ocurrir? La médula ósea tiene que sustituir a esos que han muerto hoy día para que el aporte de oxígeno sea siempre el mismo para los que... Y mañana van a morir otros casos, los que nacieron o los que se produjeron hace 119 días. Y los que están naciendo hoy día, están siendo producidos hoy día, ¿cuándo van a morir? De aquí a 130 días y otros nuevos tienen que ser sustituidos. Está claro, ¿no? Entonces, y eso, ¿quién detecta eso? El riñón, y produce eritropoyetina. Cantidad de eritropoyetina justa para que se estimule a la médula para que produzca también la cantidad justa de eritrocitos. Ahora, en situaciones patológicas esto puede variar, ¿no? Si hay una hemorragia, por ejemplo, vamos a perder muchos eritrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor producción, se va a incrementar la producción de eritrocitos para compensar en el plazo de unos cuantos días todos los que se han perdido, ¿sí? O si hay una anemia, o si hay una enfermedad cardíaca, o una enfermedad pulmonar, ¿no? Bien. ¿Qué hace la eritropoyetina para la eritrogenia, para la formación de eritrocitos? Estimula la formación de proeritroblastos en las células precursoras hematopoyéticas. Acelera el paso de un estadio a otro, de proeritroblasto a eritroblasto basófilo, luego de eritroblasto basófilo a policromatófilo, luego de policromatófilo a ortocromático y a reticulocitos. Vean cómo la eritropoyetina es esencial para toda la formación de los eritrocitos, ¿no? Entonces es esencial. Ahora, ¿qué pasa si tenemos mucha eritropoyetina, que hay poca oxigenación, pero no comemos hierro? ¿Se van a formar eritrocitos? Se formará hasta la célula precursora, pero no se va a formar ya el eritrocito. ¿Qué se van a formar? Proeritroblastos, blastos, células grandes que no tienen hemoglobina. ¿Por qué no tienen hemoglobina? Porque no hay hierro para que se formen. O si la persona no tiene una buena nutrición para formar hemoglobina, se necesitan aminoácidos. Porque la hemoglobina es una proteína, ¿verdad? La globulina que se une al hemo. Entonces, si no hay una buena nutrición, si no hay hierro, por mucha eritropoyetina que tengamos, igual no se van a formar eritrocitos. Tiene que haber entonces una buena nutrición. ¿Qué necesita el organismo para formar eritrocitos? La eritropoyetina, por una parte, que no forme eritrocitos,
eritropoyetina, y hierro, que el aporte de hierro sea bueno, que haya una buena nutrición para tener aminoácidos y que además haya ácido fólico, haya vitamina B12, porque suele haber anemias asociadas a una deficiencia de vitamina B12. O sea, así tengamos todo el resto y no hay vitamina B12, no se van a formar el tipo de anemia. Si no hay ácido fólico, no se van a formar eritrocitos. Si no hay hierro, no se van a formar eritrocitos. Como la dieta también es importantísima, ¿no? Bien. Para la maduración entonces de los eritrocitos necesitamos vitamina B12 y ácido fólico. Estas dos sustancias ¿en qué van a intervenir? En la división celular. Actúan estimulando la división celular. Entonces, tanto la vitamina B12 como el ácido fólico, cuando están deficientes, van a inducir a anemias, ¿no? Como producen la división celular, ¿qué hacen el ácido fólico y la vitamina B12? Inducen la división de ADN, que se copie el ADN de una célula a otra para que se formen dos células idénticas, dos proericoblastos. Si no hay ácido fólico y no hay vitamina B12, no se van a formar dos proericoblastos o dos eritroblastos basóficos, no se van a dividir, ¿no? Y van a quedar en blastos, en células grandes. Bien, entonces hay una anemia, la anemia perniciosa, que es cuando no hay la suficiente aporte de vitamina B12. Bien, ahora, ¿cómo se forma la hemoglobina, esta proteína transportadora del oxígeno? ¿Cuándo empieza la síntesis de hemoglobina? En el proeritroblasto, ¿no? Bueno, el proeritroblasto prácticamente no tiene nada de hemoglobina. Y cuando el proeritroblasto se convierte en eritroblasto basófilo, ya empieza a teñirse el citoplasma, ya empieza a aparecer la hemoglobina en el citoplasma. Entonces, en el proeritroblasto ya empieza esta formación, la síntesis de hemoglobina. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que los reticulocitos dejen la médula ósea. Una vez que ya se formó el glóbulo rojo, ya maduró el glóbulo rojo fuera de la médula ósea, ya no va a haber formación de hemoglobina, porque ya el glóbulo rojo está circulando, ya no puede captar hierro, ya nada. Todo ese mecanismo de captar hierro, ¿dónde era? En la médula ósea, ¿verdad? Ya una vez que el reticulocito ha salido a la circulación, termina la síntesis de hemoglobina. Ya el reticulocito ya sale a la circulación con la cantidad de hemoglobina que va a quedar en el glóbulo rojo. Bien, ¿cómo empieza la síntesis de la hemoglobina a grandes pasos? Hay una sustancia, una molécula, la succinil coenzima A, que se va a unir a un aminoácido de la glicina para formar una molécula de pirrol. Entonces, el succinil A se une a la glicina y forma una molécula de pirrol. Luego, 4 pirroles van a formar la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 es la que se va a combinar en realidad con el hierro y va a formar el grupo E. Este es el grupo prostético, ¿no es verdad? La protoporfirina 9 más el hierro formando el hemo. Ahora, el hemo se va a unir aquí a una proteína, a una globulina. Y cuando se une el hierro a la
globina forma la hemoglobina. Ahora, 4 moléculas de hemoglobina van a formar la hemoglobina, que 4 cadenas, perdón, de hemoglobina van a formar la molécula de hemoglobina que está en el eritrocito. Ahora, en el humano tenemos dos tipos de hemoglobina, dos tipos de cadenas de hemoglobina. Unión de grupo hemo con la globulina. Una que es la hemoglobina A y otra que es la la cadena alfa y la cadena beta. ¿Sí? Tenemos entonces dos cadenas alfa y dos cadenas beta que van a formar nuestra hemoglobina, que es la hemoglobina A. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, cada cadena de hemoglobina, una A alfa, otra alfa, una beta y otra beta, cada una de esas se va a unir a una molécula de oxígeno. ¿Y dónde ocurre la unión entre el oxígeno y la hemoglobina? En el átomo de hierro. El átomo de hierro, que está en un estado ferroso, tiene la capacidad entonces de unirse, de formar un enlace con el oxígeno. ¿Sí? Una vez que se une entonces el oxígeno a la hemoglobina, va a ser transportado hasta los tejidos por la sangre, ¿no? Ahora entonces, vean, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, ¿sí? Y una hemoglobina tiene 4 cadenas. La molécula de hemoglobina tiene 4 cadenas de hemoglobina. Alfa, 2 alfas y 2 betas. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno transportan una molécula de hemoglobina? Es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Pero como cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos, por eso es O2, ¿verdad? Hay 8 átomos. ¿Y como qué utiliza la mitocondria el oxígeno? ¿Como molécula o como átomo? Como átomo, ¿verdad? Entonces fíjense la cantidad de oxígeno que lleva un glóbulo rojo en esos 15 gramos de hemoglobina que sabemos que hay en 100 mililitros de sangre, ¿no? Una cantidad enorme de oxígeno lleva cada glóbulo rojo. Por eso es que es el método ideal para transportar oxígeno. Igual que, vale la comparación, si tenemos que ir de aquí a Cotoca, si empezamos a ir a pie, ¿en cuánto tiempo vamos a llegar? Mucho tiempo, ¿no? Pero si nos vamos en un bus grande, vamos a ir muchos y vamos a llegar en 20 minutos, ¿no? Entonces, así, esa es la importancia del glóbulo rojo. Porque si no, finalmente, ¿para qué habría glóbulos rojos si podría el oxígeno igual transportarse por la sangre? Pero como glóbulos rojos transportan mucho más sangre mucho más oxígeno dentro del glóbulo rojo que el oxígeno libre. Muy poco oxígeno libre está en la sangre. ¿Sí? Bien. Pues ahí está la molécula de la hemoglobina. Ahora, la combinación del oxígeno con la hemoglobina
ya les decía, se da mediante enlaces débiles, ¿no? Y reversibles, no son todos los enlaces débiles. Los enlaces fuertes, los covalentes, por ejemplo, son enlaces irreversibles, a no ser que una enzima rompa el enlace. Pero en este caso no necesitamos de enzimas para que se rompan los enlaces o para que se hagan los enlaces. Recuerda, por ejemplo, para que se una el dióxido de carbono con el agua, ¿qué hace falta? Una enzima que produce una reacción química para que se unan estos dos y formen ¿qué cosa? Otro compuesto, el ácido carbono. Pero para que el átomo de oxígeno se una al hierro de la hemoglobina no hace falta una enzima. O sea, hay una atracción química simplemente. Y esta atracción química hace que se unan las dos sustancias y formen un enlace, pero el enlace que forman es muy débil. Ahora, cuando la atracción química de estas dos sustancias es intensa, es fuerte, cuando hay una alta concentración de oxígeno, cuando hay una concentración de oxígeno alta o una presión parcial de oxígeno, ¿sí? Es alta para formarse el enlace. Y cuando hay una presión parcial de oxígeno baja, se rompe el enlace. Eso es un enlace reversible. Y las circunstancias en las que se forma o se deshace están relacionadas con la presión parcial de oxígeno. ¿Dónde la presión parcial de oxígeno es alta? En el capilar alveolar. Desde el alveolo pasa gran cantidad de oxígeno hacia el capilar. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el capilar alveolar? 104 milímetros de presión. Esa presión tan alta favorece que se una el oxígeno a la hemoglobina. Luego, ¿dónde la presión parcial de oxígeno es baja? En los tejidos. ¿Vean? Entonces, a medida que la sangre llega a los tejidos, a los capilares sistémicos, entonces ahí empieza a disminuir la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Puede llegar hasta 40 milímetros de mercurio de presión. Entonces, esas presiones bajas favorecen que el oxígeno se vaya liberando de la hemoglobina. ¿Sí? Está unido un enlace reversible, un enlace débil, que se da cuando la presión es alta. Donde hay una presión baja, entonces el oxígeno se libera. ¿Está claro cómo ocurre esta unión reversible entre el oxígeno y la hemoglobina, ¿no? Bien. Ahora, ya hablábamos hace un momento que el hierro es esencial para la formación del glóbulo rojo. ¿Cuánto de hierro tenemos en el organismo? De 4 y 5 gramos de hierro. Vean que el 65% de todo el hierro que tenemos en el organismo está bajo forma de hemoglobina, es decir, los glóbulos rojos, ¿no? 4% en forma de mioglobina, 1% en otros tipos de compuestos de hemo y 0,1 está combinado con la proteína transferrina, la que va a transportar el hierro por la sangre antes de que el hierro se una a la hemoglobina. ¿Desde dónde transporta la proteína transferrina al hierro? Desde el intestino, donde se absorbe, después de que comemos, hasta la médula ósea, ¿no? Y finalmente hay un 15 a 30% de hierro que está en el hígado, el sistema retículo vertebral, almacenado en el hígado en forma de ferritina. El hígado entonces es un gran almacén de hierro. Si hoy día no consumimos hierro por cualquier motivo,
el hígado aporta para la formación del glóbulo rojo. Si mañana no consumimos hierro, el hígado va a aportar para la formación del glóbulo rojo. Si un mes no consumimos hierro, el hígado tiene para aportar. Es un almacén, ¿no? Es un almacén de algo para ir y sacar. Pero ese almacén llega un momento en que se vacía. Entonces la persona, si en unos 2 o 3 meses no consume hierro, ya no va a disponer de hierro. ¿Y qué va a empezar a ocurrir? Formas de anemia. La más común es la ferropénica, porque no hay hierro, ya todos los depósitos de hierro se han vaciado, ¿no? Entonces es así. Ahora, ¿cómo se transporta el hierro? Ya les decía, una vez que se ingiere el hierro en el intestino, es una proteína, la apotransferrina, que cuando se une al hierro se convierte en transferrina, transporta el hierro hasta la médula ósea para que se forme el glóbulo rojo, o lo transporta hasta el hígado, donde hay otra proteína, la apoferritina, que cuando se une al hierro se transforma en ferritina, y ahí como ferritina se almacena por el tiempo que haga falta. Bien, entonces tenemos ahí un almacén de hierro, ¿no? Los hepatocitos. Todos los días perdemos algo de hierro con las heces. El varón es 0,6 miligramos y la mujer 1,3 miligramos. Porque la mujer no solamente pierde con las heces, sino además tiene una pérdida con la menstruación. Entonces, nuestro almacén de hierro se va a ir debilitando si no lo reponemos, ¿no? ¿Dónde se absorbe el hierro entonces? En el aparato digestivo. Nuestro organismo no es incapaz de producir hierro. No producimos hierro. ¿De dónde obtenemos el hierro? De los alimentos. ¿Cuáles serán los principales alimentos que tienen hierro? Las carnes, la carne roja, especial, ¿no? La mioglobina y la mioglobina de hierro. Pero también hay plantas, las hojas verdes, hay muchas plantas, verduras, ¿no? Granos, cereales, contienen hierro. Puede ser muy bien, digamos, una buena fuente de hierro. Una vez que entonces consumimos el hierro, se absorbe el hierro en el intestino, hay transportes de hierro que van a llevar hacia el líquido celular y desde aquí hacia el capilar sistémico, y del capilar sistémico va con la apotransferrina, se va a convertir en transferrina. Una vez que se une al hierro, va a ser transportado, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula el hierro? Si hay una deficiencia de hierro, el intestino va a absorber más hierro inmediatamente, un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, el hierro, la cantidad de hierro que hay en los depósitos y en los glóbulos rojos se va a regular mediante la absorción. Entonces, si nuestros depósitos hoy día están llenos y nuestros glóbulos rojos son el número ideal, por más que comamos 1 kilo de carne, el hierro que haya venido con la carne lo vamos a eliminar con las heces de carne. Ahora, si nuestros depósitos están vacíos, estamos ya con los eritrocitos por debajo del número, digamos, de la cantidad ideal, entonces comemos hierro, lo dejamos
comemos 1 kilo de carne, ¿y qué va a hacer el intestino? Va a absorber todo el hierro. ¿Por qué? Entonces, la absorción va a estar regulada directamente por la cantidad de hierro que tenemos en el organismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? 120 días. No, eso ya lo conocen ustedes muy bien. Los eritrocitos, para vivir este tiempo, están muy bien equipados. Tienen una cantidad de enzimas, tienen glucosa, son capaces de formar ATP mediante la glucólisis para sus actividades cotidianas. Su membrana es muy flexible, permite circular fácilmente por los capilares. La membrana es activa, porque hay transporte de iones todo el tiempo. Por ejemplo, el bicarbonato atraviesa la membrana del eritrocito mediante un contratransporte con cloro. ¿Sí? Tanto el bicarbonato sale del eritrocito y luego vuelve a entrar. ¿Cuándo sale el bicarbonato del eritrocito? De los tejidos sistémicos. Cuando el dióxido de carbono entra al eritrocito, se une al agua del eritrocito y se va a convertir en ácido carbónico, luego el ácido carbónico se elimina hidrógeno, el bicarbonato que se forma de esa reacción sale del eritrocito y se transporta por la sangre. ¿Quién queda en el eritrocito? El hidrógeno, ocupando el lugar del oxígeno. Pero cuando llega al alveolo, va a ocurrir que el bicarbonato va a ingresar al eritrocito, una amiglasa carbónica inversa. Una vez que entra el bicarbonato, el hidrógeno se libera, se une al bicarbonato y se va a convertir en ácido carbónico. Y una amiglasa carbónica inversa va a separar el dióxido de carbono del agua. El dióxido de carbono sale al alveolo y se elimina. Pero entonces, esta membrana de vida útil empieza a envejecer. ¿Quién se va a deteriorar? Toda la estructura del eritrocito y en especial la membrana citoplasmática. Y ocurre que los macrófagos, y eso vamos a hablar en la próxima clase, los macrófagos, ¿cómo reconocen a las células que tienen que fagocitar? Hay varios mecanismos que tienen los macrófagos para reconocer a las células que tienen que fagocitar. Pero en el caso de los eritrocitos, los reconocen porque la membrana está arrugada, está dañada, está frágil. Entonces el macrófago, cuando pase el eritrocito, en especial por el vaso, por la punta esclérica, donde hay una concentración muy grande de macrófagos, entonces el macrófago detecta estos eritrocitos viejos, estos eritrocitos ya frágiles y los fagocita, ¿no? Si no es que antes el eritrocito se puede también romper, producir hemólisis. Pero generalmente son los macrófagos que son destruidos por los macrófagos en la punta esclérica, ¿no? Y ahora, ¿cómo se destruye la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué hace el macrófago cuando fagocita? Aprovecha todo lo que tiene el eritrocito, aminoácidos, hidratos de carbono, grasas, todo lo que tiene el eritrocito. ¿Qué es lo que no puede aprovechar? De la hemoglobina aprovecha los aminoácidos, ¿no? Pero queda con ¿quién? Con el grupo hemo. De ahí no puede aprovechar el macrófago. Tiene que destruirse el grupo hemo, ¿no? Y fíjense, este grupo hemo, luego de ser fagocitado, va a ser
transformar, en especial la porción de la porfirina del grupo hemo, al destruir el grupo hemo con sus enzimas especializadas en macrófago, también va a liberar el hierro, ¿sí? Que va a salir a la circulación, pero a la porfirina no la va a poder destruir ni puede aprovechar de la porfirina. Entonces, ¿qué hace? La convierte en otra sustancia, en bilirrubina. Pero la porfirina va a ser convertida en bilirrubina una vez que se convierte la